para siempre. Hemos clamado a Dios y le hemos pedido: Dios mío, danos el mensaje que Argentina necesita y que nuestras almas necesitan. Gloria al nombre del Señor. Yo les voy a pedir que se pongan en pie. Es un gozo, como decía el hermano Rodolfo, estar con los compañeros que no podemos verlos todos los días, pero verlos, ¿verdad?, aquí en este congreso, pues es una bendición. Alabado sea el Señor de gloria. Aleluya. En Génesis capítulo 21 vamos a leer desde el verso 9 Génesis 21 del 9 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dijo a Abraham, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Amén. Oremos. Padre, en el bendito nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra. Aleluya. Señor, en esta noche me pongo en tus manos. Concédeme la gloriosa unción de tu Espíritu Santo. Sin esa unción es imposible que tu palabra sea efectiva en los corazones. Padre, que por tu Espíritu tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Aleluya. Y que hables a nuestras almas, que trates con nosotros, Señor, que nos humillemos ante tu palabra, Dios mío, aleluya, y que tu palabra haga en nuestros corazones aquella obra para lo cual tú lo has enviado, Señor, y tú recibas la gloria y la honra, y nosotros el beneficio de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A él sea la gloria. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Desde el principio, mis amados, oiga bien, desde que Dios puso en el huerto del Edén a la primera pareja, Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba pendiente de cómo cortar la comunión, ese lazo tan íntimo que había entre Dios y su criatura. Gloria al Señor. Porque ustedes saben que Satanás, por su rebelión, fue expulsado del cielo, fue degradado de su altísima posición en la cual Dios lo había colocado después de haberlo creado, y por quererse exaltarse a sí mismo, por pretender ser semejante al Altísimo, fue echado del cielo. No caben en el cielo los grandes, hermanos, porque en el cielo hay uno grande que lo llena todo, y ya todo el cielo está lleno de la gloria de Dios y no hacen falta más grandes allí. Y claro, Satanás fue lanzado a esta tierra, y esto era como una prisión para él. Alabado sea el Señor. Y él, aquí yo me imagino, no sabemos el tiempo que pasó, pero imagino que en la mente de Satanás, él sentía rabia, sentía odio hacia Dios por haber sido expulsado del cielo, porque, hermano, el cielo es lo más grande. Alabado el nombre del Señor. Y cuando Satanás vio que Dios comenzó o continuó su creación, porque la Biblia dice en el primer versículo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra,
pero no se nos dice cuánto tiempo pasó hasta que Dios siguió con su creación. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Lo cierto es que cuando Dios comenzó a recrear, Satanás estaba pendiente, y cuando él vio lo que Dios hizo, cuando él vio que Dios dijo su palabra y todas las cosas que él ordenó que surgieran, surgieron, pero Satanás vio que Dios descendió y con sus propias manos tomó polvo de la tierra, amén, y formó a un hombre, gloria al nombre de Cristo. Y Satanás vio como Dios sopló aliento de vida en la nariz de este hombre, y el hombre vino a ser un alma viviente. Y luego Satanás vio sorprendido cómo Dios lo hizo caer en sueño, y Dios le tomó una de sus costillas y le hizo una compañera, alabado sea el Señor. Y luego oyó cuando Dios le dio el mandamiento: creced, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Dios le dijo al hombre que se enseñoreara de la tierra. Dios convirtió al hombre en el Señor de esta tierra, que le daría cuenta solamente a Dios, pero Satanás estaba en esta tierra. Alabanza al Señor. Imagínense cómo se podría sentir. Bendice alma mía Jehová. Hermano, y desde ahí empezó la lucha. Y el diablo, si no lo reprenda, entrando en una criatura hermosa que Dios había creado, porque la serpiente no era repugnante. Bendito era una serpiente, era un animal hermoso. Y se metió en esa serpiente y tentó a Eva, le habló, le dijo prácticamente que Dios les había mentido, le prácticamente presentó a Dios como un Dios egoísta que no quería que nadie se le igualara. Le ofreció al hombre que si desobedecía a Dios llegaría a ser igual que Dios, y Eva le creyó. No se puede creer todo lo que uno oye, hermano. Hay que creer la palabra. Hay hermanitos que son tan simples que se ponen a oír mucha radio. Tenga cuidado con todos los programas de radio evangélicos que hay, que no se, la mayor parte no se pueden escuchar, hermano. Y programas de televisión cristianos que hasta se tiran pasteles a la cara porque no tienen nada que dar y son unos payasos. Hay un montón de payasos predicando en los púlpitos, en la radio y en la televisión. Tenga cuidado con lo que oye. Todo lo que se oye no se puede aceptar. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Eva cometió ese error, oyó y aceptó lo que el diablo le dijo y pecó contra Dios, desobedeció a Dios comiendo del fruto del árbol prohibido, y luego, no conforme con eso, fue y también le dio de comer a su marido, y él comió también del árbol del cual Dios le había dicho que no comieran. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros vemos cómo Satanás trastorna, trabaja para trastornar los planes de Dios. Él no puede evitar que los planes de Dios se lleven a cabo, pero él trastorna, hermano. Y cuando él encuentra corazones dispuestos a recibir las insinuaciones de él y a obedecer la voz de él los usa para trastornar. Lamentablemente hay mucha gente de Dios que se han ido decayendo espiritualmente y se han convertido en instrumentos de Satanás. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando el hombre pecó, pues Dios tuvo que expulsarlo, hermano. No importa quién sea uno, si uno se daña, Dios tiene que echarlo fuera. Alabado sea el Señor. Porque en la obra de Dios no cabe el pecado. ¿Usted no parece muy convencido de eso? En la obra de Dios no cabe el pecado, hermano. Alabanza al Señor de la gloria. Ahora sí, como que están escuchando mejor ahora. Dios, no obstante, le dio una esperanza al hombre caído. Y Dios le dio una promesa al hombre caído. Y Dios le dijo que iba a levantar de la simiente de la mujer uno que iba a herir a Satanás en la cabeza. Satanás le heriría el encalcañar, que es una herida temporera, pero él le iba a herir a Satanás en la cabeza, que es fatal. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Y Satanás oyó esa sentencia que Dios le dijo. Bendito el nombre del Señor. Fue maldita la serpiente a causa de él. Fue maldecida la tierra a causa del pecado del hombre. Y dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres por causa de Adán, porque todos pecaron. Por causa de Adán, no meramente por causa de Eva.
porque Eva no era cabeza de raza. Eva no podía influenciar la raza humana con el pecado de ella. Si Adán la hubiera reprendido y no se hubiera abstenido de pecar él, ella hubiera muerto por su pecado. Pero la raza no hubiera sido hundida en el pecado, porque ella no era cabeza de raza, la cabeza de raza era Adán. Por eso la Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Pero una vez que Dios promete un Salvador de la simiente de la mujer, porque Satanás usó a la mujer para trastornar los planes de Dios, y Dios decidió usar la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero desde ahí se estableció una lucha, una batalla sin cuartel entre lo que era del espíritu y lo que es nacido de la carne. Alabanza al Señor de la gloria. Y esa lucha ha pasado a través de todas las dispensaciones, de todos los tiempos, alabado sea Dios. Y esa lucha todavía hoy, en la era de la gracia, en la era de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, a punto de irnos al cielo ya, esa batalla está todavía en pie. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Por eso cuando Eva, porque a la gente le gusta todas las cosas, miren, como hoy todo es instantáneo, hay gente que no le gusta pasar café, por ejemplo, porque hay café instantáneo. ¿Para qué pasar trabajo filtrando café? Cuando hierves una poca de agua, le echo un polvo ahí y ya tienes el café. Alabanza al Señor. Antes el té había que hervirlo y había que colarlo, ahora no, había una bolsita, le echa el agua caliente y le da 2 bañitos a la bolsita y ya tienes el té. Antes la avena había que cocerla y había que molerla, hasta ahora no, ahora viene instantánea también. 1 minuto y ya te la comiste. Qué bien. Entonces a la gente le gusta que Dios haga las cosas también instantáneas. A nadie le gusta orar y esperar. Todo el mundo quiere que Dios conteste como un rayo. Alabado sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Pues Eva estaba esperando la promesa de nacer el primer hijo, y le puso Caín, adquirido es varón por la voluntad de Jehová. Pero ese no venía, ese no era, ese era un impío, pero ella no lo sabía. Ella creía que ese era el de la promesa, el que le iba a herir la cabeza a Satanás. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Y luego nació Abel. Y ya usted sabe, hermano, se establece porque Caín era del maligno. Hay unas doctrinas que dicen que era hijo del maligno. No era que lo engendró el diablo. El diablo no puede engendrar ni a una cucaracha, hermano. Ni a un mosquito un zancudo no puede engendrar el diablo. El diablo no tiene ese poder. Alabado el nombre del Señor. Pero hay muchísima gente de hijos del diablo, porque todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y el diablo no lo engendró, pero es hijo del diablo, porque hacen las obras del diablo. Y todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a todo aquel que recibe a Cristo, al que cree en su nombre, Dios le ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para él. Pero como aquel hacía las obras del maligno, y Abel, aunque era un pecador también, pero amaba a Dios, aleluya, pues entabló una lucha, amén, en la misma casa. Crecieron y eran completamente antagónicos el uno al otro. Y cuando llegó el tiempo de ellos comenzar a consagrar a Dios, enseñados por sus padres, que como eran pecadores ahora tenían que presentarse a Dios con un sacrificio de sangre, porque Dios había prometido un redentor, alabado sea el Señor, y que por el derramamiento de una sangre divina ellos serían salvos, pero tenían que demostrar esa fe trayendo un animal sin tacha y sacrificándolo. En otras palabras, se les dijo a los dos y se les enseñó: no se pueden presentar ante Dios sin sangre. Pero cuando llegó el tiempo, Caín, que era voluntarioso, Caín, que era esta persona que no se sujeta a nadie, Caín, que era una persona desobediente, rebelde, un rebelde sin causa, de esta persona que se cree mejor que nadie. Bueno, pero no voy a dejar de describir a Caín, porque usted puede que sea que identifique a alguna persona que usted conoce. Alabado sea el nombre de usted. Sea Dios glorificado para siempre.
Y vaya a pensar que estoy hablando de esa persona, estoy hablando de Caín. Pues él cuando fue a ofrecer dijo, yo no, va a traer un sacrificio de sangre, presentarme yo humillado ahí como un pecador, no, yo voy a llevar un regalo. Y llevó un regalo de los frutos de la tierra, que él era agricultor. Pero Abel era un hombre, que era un pecador también, pero era temeroso de Dios. Y aceptó el sacrificio de sangre. Y lo demostró, pues humildemente, presentándose a Dios como un pecador que necesitaba un sustituto. Gloria al nombre del Señor. Y esto hacía que fuera un hombre de fe. Alabado sea el Señor, de fe en el Cristo de la gloria. Entonces Dios, ¿qué hizo? Aceptó, alabado sea a Abel y a su ofrenda, y rechazó a Caín y a su ofrenda. Bendice alma mía Jehová. Y Caín se enojó y mató a su hermano. Alabanza al Señor. Les cuento todo esto porque quiero llegar a poner en las mentes de ustedes que nosotros, hermanos, estamos luchando no contra sangre y carne, pero los demonios usan sangre y carne, porque los demonios para manifestarse tienen que usar a seres vivos. Se meten dentro de las personas, alabados a Dios, para tratar de hacernos la guerra. Gloria a Dios. Y a los demonios les encantan las casas barridas y adornadas. Mire, a los demonios les gusta mejor estar en un creyente descarriado que en un borracho de la calle. Amén. Porque ¿sabe qué? El borracho ya está lleno de demonios, no le cabe, si acaso le quepa uno más. Pero el descarriado le caben 7, además del que tenía antes. Por eso son peores que los más malos impíos de la calle. Usted como que me está mirando con una mirada media asustadiza, no sé qué pasa. ¿A dónde irá a parar todo esto? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Así que tenemos una batalla entablada. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y eso, hermano, siguió cuando nacieron Jacob y Esaú, eso siguió. Pero viniendo el caso de Isaac, usted sabe la historia de cómo Dios le ofreció este hijo a Abraham, un hombre sin esperanza de tener un hijo, y a un anciano de 75 años a quien se le promete un hijo y se le tarda 24 años en cumplir la promesa. Ve que las cosas de Dios no son instantáneas, hay que cocerlas a fuego lento. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hay que darle rodillas. Dios promete y Dios lo que promete lo cumple, pero hay que demostrar que uno lo quiere. Hay que demostrar que uno anhela la bendición de Dios. Hay que pelear esa bendición de rodillas. Aunque pasen los años, uno no se desalienta. Uno hace como Abraham. Abraham se sostenía, sabiendo, dando gloria a Dios, sabiendo que era fiel el que lo había prometido. Y dice que no consideró su cuerpo ya casi muerto porque era de 100 años, sino la palabra vivía de Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que mirar por arriba de todas las dificultades, hermanos. Tenemos que mirar por arriba de nuestros cuerpos a veces enfermos. Tenemos que pasar adelante, no podemos dar marcha atrás, no podemos estancarnos por una enfermedad. Hay que seguir adelante y decirle, Señor, si caigo en el camino, caigo haciendo tu voluntad. Alabado sea el Señor. Y ahí es donde los hombres y las mujeres de Dios vemos la gloria del Dios omnipotente. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Y después que Dios le dé este hijo tan precioso que le pusieron por nombre Risa. Risa porque ella dice, Jehová me ha hecho reír dándome prole en mi vejez. Pero ya había nacido un hermano de él antes que él. Porque Sara era de estos cristianos que siempre quieren ayudar a Dios. Alabanza al Señor de la gloria. Siempre quiere estarle poniendo muletas a Dios como si Dios fuera cojo. Y como Dios dijo que le iba a dar un hijo, y como ella decía, bueno, pero yo he sido estéril toda la vida y ahora soy una viejita que pasó la costumbre de las mujeres hace ya 400 años. Y el marido mío, pobrecito, viejito, ya está seco también. Así que como antes de que se me acabe de morir, como yo no puedo tener hijos, Dios le dijo, porque cuando el ángel le dijo a Abraham, he aquí que Sara tu mujer concebirá y te dará un hijo.
Sara se rió con una risa incrédula, porque dudó. Y el ángel la reprendió. ¿Por qué se ha reído Sara, tu mujer? Y ella se rió por allá escondida, no la estaba viendo, aparentemente, creía ella. Pero el ángel le dijo, ¿por qué se rió Sara? No, yo no me reí, si tú te reíste. Y esa risa incrédula y esa incredulidad de Sara la llevó a cometer el error más grave de su vida. Tomó a Agar, su sierva, que era una mujer joven, y se la entregó a su marido para que él tuviera vida marital con ella y así ayudar a Dios, dándole a Dios la oportunidad de cumplir su palabra, porque Dios no podía con ella, porque ella era una viejita que no podía concebir. Y usted estará pensando, ay, qué Sara más dura de corazón. Pues no piense muy mal de ella, piense en usted. Pensemos en nosotros, cuántas veces le hemos fallado también a Dios. Cuántas veces hemos querido ayudar a Dios como si Dios necesitara nuestra ayuda. Alabado el nombre precioso del Señor. Y ese hijo que nació, que ya tenía 13 años cuando empezó a burlarse de su hermanito. Alabado el nombre del Señor. Y ese burlarse no era meramente que hacía mofa de él. Cuando Sara vio que se burlaba, llamó a Abraham y le dijo, echa esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto se lo había dicho Dios a Abraham. Abraham le había, cuando Abraham Dios lo sacó afuera y le enseñó las estrellas del cielo y le dijo que las contara, que no podía contarlas por la multitud que había. Dios le dijo, así será tu descendencia después de ti. Él le dijo, para un momento, yo no tengo hijo. Mira, mi heredero es un esclavo que nació en mi casa, un damasceno llamado Eliezer. Dios le dijo, yo lo sé, yo lo conozco, pero ese no te va a heredar. A ti no te va a heredar ese esclavo, a ti te va a heredar un hijo tuyo que yo te daré. Él sabía eso, y él sabía que no podía ser Ismael, porque Ismael era nacido de la esclava. Todo el que es nacido de la esclava es para esclavitud. Alabanza al Señor. Y Sara era la libre, y Dios le iba a dar un hijo libre. Gloria a Dios para siempre, porque Dios es especialista en hacer libres a los hombres, en romper las cadenas, en romper las ataduras, en abrir las puertas a los escarcelados. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y cuando ella le dijo esto a Abraham, Abraham dijo, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser, ¿cómo voy a echar a esa pobre mujer? Y mi hijo, él no era tanto la esclava, pero mi hijo, él es mi hijo. Pero se fue a orar, porque los hombres de Dios puede que le venga un momento de duda y confusión, pero no se van a adorar, porque el problema de nosotros es que cuando viene un momento de confusión estamos yendo donde los demás hermanitos. ¿Qué tú crees? ¿Me está pasando esto? ¿Qué tú me aconsejas? Olvídese de eso. ¿Qué le va a aconsejar él si a lo mejor está peor que usted? ¿Por qué no se va a orar a Dios? ¿Por qué no se mete en ayuno y oración y en búsqueda del rostro de Dios? Que ese sí le puede orientar. Darte un hermanito donde otro, yo no sé, hermano, las cosas no están bien en la iglesia, porque cuando las cosas están mal dentro del corazón de uno, es en la iglesia que están mal las cosas. Alabanza al Señor. A mí no me gusta la forma que el pastor está ministrando últimamente. Y entonces el otro que está peor, porque este está enfermo, el otro se está muriendo. Y le dice, sí, fíjate que yo pienso lo mismo. Yo creo que no es la iglesia. Y así, hermano, andan en la doctrina del sapo. El sapo anda saltando de aquí para allá, y así andan cristianitos saltando. En las iglesias hay problemas, en todas las iglesias hay problemas. Usted búsquese una iglesia perfecta y véngame a buscar para que nos hagamos miembros de ella, y tan pronto nos acepten la dañamos. Alabado el nombre del Señor. Pero yo le doy gloria a Dios por esa iglesia imperfecta, hermano. Porque esa iglesia imperfecta, en el altar de esa iglesia, los pecadores lloran su pecado, los enfermos son sanados, los hermanos son llamados a la obra. Amén. Los hermanos reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que cuando un miembro, aleluya, tiene problemas, pide la oración y Dios le escucha y Dios obra. A su nombre sea la gloria. No hay problemas en la iglesia, doble la rodilla, clame a Dios y espere en Jehová. Alabado el nombre maravilloso del Señor.
Que los problemas de las iglesias no se resuelven llamando por teléfono y hablando por teléfono, chismografiando por teléfono, ni visitando a los hermanos para chismografiarles y hablarle mal de los líderes y hablarle mal de los demás. Alabado sea el nombre del Señor, y sacando las listas de pellejo a nadie. Aleluya. Los problemas espirituales se resuelven de la forma espiritual, clamando a Dios, doblando rodillas, buscando su rostro, humillándose en la presencia del Señor. Alábale. Que estamos hablando del espíritu y la carne hoy. Alabado sea el precioso nombre del Señor, aleluya. Y Abraham se fue a orar a Dios, y Dios le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que Sara te dijera, oye su voz, porque en Isaac, Dios le recuerda lo que le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, no es en Ismael. A Ismael, olvídate que yo haré de él una gran nación también, porque es tu descendiente. Pero échalo. ¿Sabe por qué Dios permitió que los echaran? Porque si los deja juntos, se repite el caso de Caín y Abel. La envidia carcomía el corazón de Caín cuando vio que el sacrificio de Abel fue aceptado y que el de él fue rechazado. Y se levantó y mató a su hermano. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Y aquí la envidia de aquel que sabía que el heredero era, amén, Isaac y no Ismael. Ismael hubiera matado a Isaac a la primera oportunidad que tuviera. Y Dios no iba a permitir que se repitiera esto, hermano. El diablo coge el fígado, pero Dios le dice: hasta aquí. Bendito sea el nombre, hasta aquí. No se crea que Satanás anda suelto por ahí haciendo lo que le vienen ganas de hacer. No, no, hermano. Él tiene un control que Dios le puso, porque Dios le puso término a todas las cosas. Amén. El mar es bravo y se pone bravo, pero la Biblia dice que Dios le puso término al mar. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Y Satanás sabe que está limitado a lo que Dios le permite únicamente. Y cuando Dios le permite algo es porque quiere bendecir a su pueblo. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces él, obediente a Dios, viendo que Dios tenía la razón y que Sara en ese momento también la tenía, alabado sea el Señor de gloria, pues él se levantó temprano, le puso pan en la mano, le puso un odre con agua y la despidió tempranito. Tempranito, porque no se puede esperar, hermano, para obedecer a Dios. Hay que hacerlo tempranito. Hay gente que sigue dando largas al asunto y mañana y pasado, y cuando resuelve este problema y cuando viene a ver, se le hace tarde para obedecer. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Pero no, él se levantó tempranito a obedecer a Dios. Siempre lo hizo así. Cuando Dios le pidió el sacrificio a Isaac, dice que madrugó, alabado sea el Señor, para obedecer a Dios. Hay gente que cuando Dios le pide algo empieza a poner señales. ¿Por qué será, hermano? Yo he oído hermanos testificando: hermano, Dios me dio esto y yo puse un vellón de lana. Vellones de lana. De edad tan como el idólatra de Gedeón. Alabanza al Señor, que no solo era un idólatra, sino que cuando se arrepintió de la idolatría, luego volvió peor, porque construyó un éfod. Dios no le mandó a construir éfod, y el pueblo se descarriaba adorando el éfod. Alabanza a Cristo para siempre. Hay hombres de Dios, Dios los llama y los usa, pero tienen que tener cuidado, no pueden dejar de buscar la guianza de Dios, porque se puede convertir en una maldición. Porque un hombre que Dios le ha dado gracia con el pueblo, un hombre que Dios lo ha levantado y lo ha engrandecido, puede hacer mucho daño si no sigue las directrices de Dios hasta el fin de su vida. Amén, hermano. Por eso es que la iglesia no puede poner los ojos en los hombres, ni en los oficiales de la obra, ni en los pastores, ni en los supervisores. Ningún hombre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, la sierva se fue. Gloria a Dios. Pero Dios le dio una promesa. También del hijo de la sierva haré una nación. Gloria al nombre de Dios, porque es tu descendiente. Pero ella se fue, y mire lo que dice aquí, hermano: y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por qué anduvo errante? Triste, hermano. Uno salir de una casa como la de Abraham para andar errante.
Alabado sea el Señor de la gloria. Pero acuérdese que ella era esclava. Y el esclavo no puede andar con la gente santa de Dios. El que sigue esclavizado en el pecado, tarde o temprano hay que ponerle un odre en el hombro y echarlo fuera. En estos días decía una impía que se dice pastores, que hace poco que la ungieron al pleno ministerio, a una impía allá en Puerto Rico. Decía que los pastores no tenían derecho a disciplinar a nadie. Como ella nunca ha tenido disciplina en su vida, a ella le hacía falta una buena disciplina y cuando le hacía falta no se la dieron, ahora está descarriada dentro del ministerio, que eso es lo más terrible del mundo, porque hay dos clases de apostasía. Está la apostasía moral y está la apostasía teológica. Amén. Hay quien niega la fe y se va al mundo a hacer sus pecados al mundo. Eso es apostasía moral. Pero hay apostasía teológica que es peor, porque esos se quedan, apostatan de la fe, se llenan de doctrinas de error y se quedan dentro de la iglesia haciendo daño. Bendito el nombre de Dios. Y como hay tanta gente tan simple que tiene los ojos puestos en el hombre, pues se descarrían junto con él. Sea Dios bendito y alabado para siempre. Aleluya. El año pasado, en la congregación que yo pastoreo, por la gracia de Dios, mire, empezamos a tener unos problemas con la juventud, no la juventud ya de años, digamos de 18 para arriba, sino de esa adolescencia, de 17 para abajo, 17 hasta los 10, por ahí, hasta los 9. Pero una de problemas, hermanos, serios, a punto de cartita a las nenas, a los nenes, y enamorando y todo eso. Una cosa horrible, hermano. Y yo tuve que tirarme de rodillas. Dios, ¿qué está pasando, Señor? Hermano, y era que había una araña tejiendo. Tenía 16 años, pero era una bola de carne con ojos. Los pastores tenemos que andar con mucho cuidado, hermano, con mucho cuidado, porque con un demonio de Jezabel dentro de la iglesia puede destruir una congregación espiritual. Y esta mujer tenía el espíritu de Jezabel adentro, y tenía de la mujer aquella del pastor que instaba a fornicar a los miembros de la iglesia. Pues ella instaba a las jovencitas, hermano. Y ella enamoró a un muchachito de 14 años, con cuerpo, pero sin mente y sin edad. Y nosotros amonestando, aunque ella no era miembro de la iglesia, era hija de unos miembros de la iglesia. Pues no se había bautizado, porque yo no puedo bautizar un demonio así. Yo no bautizo demonios. Pero como es hija del hermano, está ahí, en la iglesia. Entonces, y siguió con el muchacho, y un día se levantó de madrugada, le robó las llaves del coche a su papá y se fue a las 3 de la madrugada a buscar al muchacho en su casa. Y fornicaron. Y ella quedó embarazada. Entonces llegó, como se sintió los síntomas que estaba embarazada, fue a hacerse la prueba del embarazo al hospital. Y trajo el resultado positivo. Y empezó a exhibírselo a las demás adolescentes como si fuera un trofeo de guerra. Como si fuera que se ganó el primer premio en matemáticas en la escuela. Y empezó a invitarla para, allá le llaman, para una fiesta que hacen cuando van a hacer un niño y le traen regalos y cosas. Alabado sea el nombre, bueno, pero yo no voy a decir cómo se llama por allá porque aquí no va a entender. De todos modos, empezó con esa y yo empecé a orar fuerte. Y yo tuve que salir porque nosotros tenemos que hacer la obra. Y yo tuve que salir fuera de Puerto Rico, pero estando fuera en España, lloraba intensamente por esto. Y Dios un día me dijo que la expulsara de la iglesia. Entonces yo cuando estoy fuera, llamo cada 2 o 3 días a la oficina. Y yo llamé y me dijo la copastora, pastor, está pasando esto con esta muchacha así, así. Yo le dije, no te preocupes, que yo llego en 2 días, yo llego el jueves próximo, y ya Dios me dijo lo que tengo que hacer. Llegué ese jueves a las 2 de la tarde a Puerto Rico, por la noche estaba en el culto, la llamé a la oficina con su papá, y le dije, estás expulsada de la iglesia. ¿Dónde está tu Biblia? Arriba, no subas a buscarla. Mándala a buscar con alguien, no te quiero allá arriba ni de visita. Así que de aquí te vas a tu casa y no enseñes más la cara por esta iglesia. En nombre de Jesús. La expulsé.
Luego pasaron como 6 meses, yo tuve que volver a España, a la convención de España. Después fue el viaje que iba con el hermano Rodolfo y su esposa a Alemania y a Italia. Bueno, pues estando en la convención de España, antes de yo salir, ella me mandó una carta con su papá, muy patética, para que la recibiera nuevamente. Y yo me llevé la carta porque fue el día que yo salía, y yo la leí, y yo estaba orando, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque yo no la quería, pero hay que preguntarle a Dios, Dios es el pastor de la iglesia. Y el Señor, yo orando, Dios, ¿qué hago? Y un día está predicando el supervisor de Europa, el hermano Ortega, y yo estoy en la plataforma, y yo estoy allá en mi espíritu preguntando a Dios, ¿qué voy a hacer con esta joven? Y el hermano Ortega se desvía del mensaje, y dice estas palabras más o menos: mire, aquel a quien Dios saca de la iglesia, usted no es quien para volverlo a aceptar. Bueno, pues mire, yo dije, gracias de rodillas, dije, gloria a tu nombre. Cuando llegué le hice una cartita bien amable, pero bien firme. No puedes pertenecer más a esta iglesia porque le pregunté al Señor sobre tu carta y me dijo que no te recibiera. Así que, lamentablemente, aquí no eres bienvenida, quédate fuera. Y le mandé su cartita, gloria al nombre del Señor. A esta joven Dios le había advertido, Dios le había dado un sueño. Ella había visto el levantamiento de la iglesia antes de pecar. Y ella vio que en la iglesia de nosotros tiene alrededor de 300 o 325 miembros. Y Dios le mostró a ella que quedaron 32 personas en la iglesia. Y ella y el noviecito ese eran dos de los 32 que quedaron. Alabado, o sea que más o menos el 10% se quedó. Y ella vio cómo subía la iglesia y todo. Ella vio cuando se abrió una ventana en el cielo que empezó a agrandarse y la iglesia empezamos a subir. Y ella que dio un salto a ver si seguía volando, pero cayó al piso. Entonces le dijo a él, nos quedamos. Entonces se fueron al templo y habían 32 hermanos con ellos dos. Y se sentaron. Y dice que, como no había pastor, pues entonces del lado derecho surgió una figura como un animal bien sucio, asqueroso, y vino brincando y se paró en el altar y empezó como a predicar. Y entonces dio un salto y cayó frente a ellos y le puso las garras encima a ellos dos y le dijo, ahora pueden fornicar si quieren, porque ya no está el pastor para que le esté amonestando, ya no hay nadie que se lo impida, forniquen. Y ella, llorando con toda esa experiencia, Dios le dio la última oportunidad. Alabanza al Señor. Entonces yo no la quise en la iglesia, hermano. Desde que yo la expulsé de la iglesia, desde que la expulsé en el primer momento, yo tuve que salir para Australia. Y estando en Australia había un retiro de la iglesia nuestra, y el Señor bautizó como 35 personas, entre ellos a todas esas adolescentes que estaban envueltas con ellos. Y ahora usted las ve danzando en el espíritu, hablando en lengua, tocando pandero, las ve en los cultos al aire libre. Se acabó aquel problema, hermano, se acabó la concupiscencia, bendito sea Dios. Y como yo cuando le expulsé dije, porque yo lo anuncié enseguida en la iglesia, lo anuncié ese jueves mismo y lo anuncié el domingo con toda la iglesia. A mí no me interesa que haya visitas. Cuando yo tengo que hacer un anuncio y tengo que hablar de santidad, yo la hablo, así hayan 50,000 visitas en la iglesia. Porque así la gente que se convierta sabe que se está convirtiendo en una iglesia santa. Alabado sea el maravilloso. Yo no tengo miedo de hablar doctrina en cualquier sitio que Dios me mande. Y no tengo miedo de doctrinar la iglesia, así estén ricos visitando, o pobres, o intelectuales, o quien sea. Si se convierten, saben que tienen que ser santos. Alabado sea Dios. Pues nosotros no queremos añadir gente a la iglesia, queremos añadir cristianos para el cielo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Se acabó. Y como resultado de ese avivamiento, se han convertido una cantidad de jóvenes. Pero eso es increíble, hermano. El domingo pasado se convirtieron 8 personas, 7 eran jóvenes. Y se han convertido jóvenes que eran delincuentes, molestando en la calle, alabados a Dios. Y Dios los está bautizando con el Espíritu Santo. Acabaditos de convertir, recibiendo el bautismo. Y ya Dios habló a mi corazón para cuando yo regrese establecer una obra en ese lugar de donde son la mayoría de esos jóvenes, que es un sitio de los más terribles en Puerto Rico. Alabados a Dios, vamos a establecer una nueva obra en ese lugar. Mire lo que Dios hace cuando sacamos la carne de la iglesia, cuando sacamos al impío que no se quiera arrepentir,
cuando sacamos a aquel que es un escándalo en la obra. Alabado el nombre precioso del Señor. Pero hay pastores que quieren ser mejores que Dios. Abraham quería ser mejor que Dios. ¿Cómo es esto? Mira lo que Sara ahí me dice, que bote a esta pobre mujer y a mi hijo. Dios le dijo, bótalo, sácalo fuera, porque Isaac va a ser víctima de Ismael. Ismael lo va a matar. Y si nosotros, aquel que le damos una oportunidad y otra, y no se arrepiente, y es un escándalo en la iglesia, la Biblia dice, sácalo, échalo fuera, porque mata, aleluya, a Isaac, bendito sea Dios. Le come la vida espiritual a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Oyeron bien, pastores? Sea el nombre de Dios bendito para siempre. No pueden ligar la carne y el espíritu, hermanos. De ninguna manera, no pueden estar juntos. La Biblia habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque la carne mueve carne, pero el que está en el espíritu mueve al espíritu. Alabado el nombre precioso del Señor. Jacob y Esaú no podían estar juntos. ¿Sabe por qué? Porque Esaú era un carnal. Esaú era un fornicario. Se iba por allá por el monte a cazar. Sí, cazaba ciervos y cazaba aves, pero cazaba también filisteas. Y aunque en la historia de él aquí no lo dice, solo dice que Dios lo rechazó, pero allá el Espíritu Santo, a través del apóstol, aleluya, nos revela por qué Dios lo rechazó. Porque era fornicario y profano. Alabado el nombre del Señor. Abraham le estuvo duro echarlo, pero obedeció a Dios. Y en Gálatas capítulo 4, el Espíritu Santo nos dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Alabado sea Dios. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que vivir en el Espíritu, hermano. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros estamos viviendo un momento malo, cuando mucho pueblo de Dios se ha dañado. Muchas personas que ministran, muchos ministros están dañados, corrompidos. Hay serpientes ministrando en los púlpitos. Hombres corruptos que lo que quieren es el dinero del pueblo. Explotan a los incautos, a los crédulos. Oh, gloria al nombre precioso del Señor. Gente que no son salvos y están predicando, pero están predicando por ventaja. Son mercenarios, están predicando por precio, bendito sea Dios. Están como Balaam vendiéndose al mejor postor. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero esto es una obra, hermano, esto es una obra del Espíritu. El movimiento misionero mundial es una obra del Espíritu. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Aquel que se daña, Dios lo saca afuera. Sea Dios glorificado para siempre. Hay hombres, yo he visto hombres que Dios los ha sacado de la basura, de la basura. Nunca me olvido un caso que, porque tuve que intervenir, porque el hermano Ortiz se enfermó y tuvo que dejar esa convención a mitad. Yo me tuve que entender con ese caso. Allí estaba el hermano Reño, un joven que Dios lo sacó, que nunca se había puesto zapatos en su vida, hermano, que Dios lo sacó de las calles, era un gamín, sin hogar, deambulando por las calles, durmiendo cubierto con cartones sucios, pero Dios lo salvó. Y en su misericordia Dios lo puso en el ministerio. Y andaba bien vestidito, pero era soberbio, hermano. Se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Uno nunca puede olvidarse de dónde Dios lo sacó, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre precioso del Señor. Dios puede llevar a uno hasta las cumbres. Dios puede exaltar al hombre y ponerlo, hermano, sentarlo con los príncipes de la tierra. Pero el hombre tiene que acordarse siempre de dónde Dios lo sacó. Con todos los generales y los dignatarios del reino, un general del ejército quiso humillarlo
y le dijo: señor Moody, tengo entendido que usted era de profesión zapatero, o que usted es de profesión zapatero. Y Moody le dijo: le informaron mal. Yo nunca he fabricado un zapato. Yo simplemente era un remendón de zapatos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Pero Moody tenía un tienduchito donde él reparaba zapatos, bien humilde. Y un diácono de su iglesia fue un día a recoger un par de zapatos que él le había reparado. Y después que se lo despachó y le pagó, le puso la mano en el hombro y le dijo: Moody, Dios está buscando un hombre. Media hora después que se había ido el diácono, Moody sentía la mano todavía de él ahí y no se movía de allí, y oía la voz del diácono: Moody, Dios está buscando a un hombre. Cerró, se quitó el delantal, se tiró de rodillas y llorando le dijo: Señor, Él no dijo que tú necesitabas a un intelectual ni a un profesor. Él dijo un hombre, y si ese es el único requisito, aquí está tu hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y Moody está reconocido como uno de los más grandes ganadores de almas en toda la historia de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. El espíritu y la carne no pueden ligar, amados. Aleluya. No pueden ligar. En la iglesia es una iglesia de libres. Amén. El Señor rompió nuestras cadenas. No hay nada que nos ligue al mundo. No hay nada que nos ate al mundo. Somos libres. Somos libres del yugo de nuestras familias. Somos libres para obedecer a Dios. Somos libres para servirle. Oh, gloria a Dios. En estos días, hermanos, y en estos tiempos, nosotros estamos viendo con gozo cómo Dios está tratando con nuestra juventud. Estoy hablando a nivel mundial. Con la juventud. Porque como decía la hermana Marta, la juventud tiene toda esa fuerza. Y con la fuerza de la juventud y el poder de Jesucristo se pueden conquistar naciones. Aleluya. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Cuando el hermano Luis Ortiz en Cuba empezó a levantar esta obra, Dios a usarlo para levantar esta obra, ¿sabe cómo fue que la levantó? Él levantó una iglesia y compró un cine. Y ahí está el hermano Rodolfo. El hermano Ortiz se iba y daba una campaña y dejaba a un joven o dos jóvenes al frente. ¿Y cuántas iglesias levantó así? Más de 40 iglesias. Casi 70 iglesias. Iba y daba una campaña y dejaba a un joven al frente. Y después lo supervisaba y volvía por ahí. Y daba otra campaña en otro pueblo, alquilaba un local y dejaba un joven ahí y lo supervisaba. Pero no eran jóvenes que estaban pendientes a la carne. No eran jóvenes que cuando veían a una muchacha le bailaban los ojos en las órbitas. Eran jóvenes que sabían esperar en Dios. Eran jóvenes espirituales, hombres llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Jóvenes entregados a Dios. Jóvenes que lloraban y gemían en la presencia de Dios por las almas perdidas. Jóvenes que pusieron su vida en las manos del Señor y esperaron que Dios pusiera a su lado la compañera ideal, porque para servir a Dios en la obra no se puede servir un espiritual con un pedazo de carne. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Abraham esperó 24 años
por el cumplimiento de esa promesa, hasta que nació el hijo de la libre. Aleluya. Y cuando Dios pone a uno en la obra y lo pone soltero, uno tiene que esperar los años que sean. Los años que sean. Mire, yo sé que Rita Rita es nuestra hija en el Señor. Cuando Rita llegó a nuestra iglesia, ella tenía un enamorado y me lo fue a presentar, y yo lo saludé con mucho cariño. Y cuando él se fue le dije: hija, eso no sirve para ti, ese no sirve. Alabanza. Y después Dios no tardó en confirmarme, porque el mismo día lo vieron subir arriba a un hermano y me dijo: hermano, ese hombre que subió para allá arriba, que es evangelista, él va a predicar esta noche. No, él vino a hablar. No le dije tampoco, hasta que él me dijo lo que había. Le dije: no, él está de visita, él vino a hablar otra cosa conmigo, pero no a predicar, no. Y me dijo: no, porque ese hombre es esto y esto y esto. Y le dije: pues mira, habla con Rita. Mire, se acabó la cosa. Y Rita siguió allí. Dios la puso en la obra. Dios la ayudó a levantar varias obras nuevas y a levantar varias obras que otros habían tumbado. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre esperando en Dios, hasta que llegó el momento que Dios tenía a un hombre de Dios para ella. El que sabe esperar en Dios, hermano. Yo admiro la gente que se da al Señor y espera en Dios. Yo admiro a los creyentes, aleluya, que saben poner a Cristo en primer lugar y decirle: Señor, cuando quiera que me una con alguien, tiene que llenar este requisito. Porque si alguien tiene llamado a la obra, tiene que tener una persona que sea más consagrada que él a su lado. Cuando Anita me escribió, aunque ya yo me sospechaba, porque el hermano Ernesto se enamoró de ella, y yo iba allá y me entrevistaba todos los años. Si yo a 2 veces al año o 3, me entrevistaba las 3 veces con las mismas preguntas. Y yo dije: este no anda detrás de Muñoz para entrevistarlo, este no le importa nada lo que Muñoz haga arriba y abajo en el mundo, este anda detrás de la ovejita de Muñoz. Y yo confieso que hasta me caía pesadito, aunque era más flaco que ahora. Pero bueno, una vez yo iba a predicar y andábamos bien lejos, y yo no sé cómo por allá nos apareció en la parada: Pastor Muñoz, para aquí para una entrevista. Y yo: ay, Dios santo, bendito, alma mía, Jehová. Pero un día, estando yo en Puerto Rico, voy al correo a buscar la correspondencia. Vi una carta de Anita donde me decía: Pastor Muñoz, usted sabe que yo tengo una lista de requisitos que debe llenar el que sea mi compañero. Ella nunca, pues ella también tuvo su enamorado y se le dijo que no. Hay gente que no quiere que el pastor se meta en esas cosas, pero el pastor son las ovejitas, hay que cuidarlas. Y cuando Dios ha puesto sus ojos sobre una de esas ovejas para usar esa vida, Dios es muy celoso. Y nosotros también tenemos que cuidársela para el Señor. Pero cuando yo recibí aquella carta de ella, me acuerdo como hoy que la abrí en el mismo correo, y allí ella me decía, y me dice que el hermano Yenta, que usted lo conoce, el de la emisora, me ha propuesto, pastor, y yo le dije que si mis padres lo aceptaban y mi pastor, no había problema, pero que si uno de ellos lo rechazaba, se acabó. Te dirá: pero y si le falla la cosa, y si, no, pero es que, hermano, es que cuando Dios está en un asunto, hermano, cuando una vida está puesta en las manos del Señor, no hay falla posible. Yo no sé por qué Dios me ha desviado por este asunto. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando ella me dijo: hermano, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y allí en el correo empecé a hablar en lenguas. Y el Señor allí me habló y me dijo: ese es el compañero que yo he escogido para mi sierva. Alabado sea el Señor. Y ahí están trabajando preciosamente para Cristo. Gloria al Dios del cielo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y así puedo contarle de varios más.
También lamentablemente podría contarles de algunos que han fracasado. Estuve 2 horas y media con un varón. No te cases con esa muchacha. Esa flaca es un demonio. No te cases con ella. Mírale, yo le llamo la atención como su pastor. Y los hermanos que me conocen saben que yo parezco que soy así, pero yo no llamo la atención. Yo soy una persona que amo la juventud. Yo les hablo como un padre. Les digo, ese es un demonio, esa muchacha. Yo le llamo la atención y está 3 meses que no me saluda. Esa muchacha no te conviene, tú eres otro tipo de persona. Espera en Dios. No, pastor, que ella ha cambiado. Bueno, yo no he visto el cambio. Sí, pero yo sí, pastor. Además, yo la puedo ayudar mucho. Dios me la ha puesto en mis manos para eso. 2 horas y media no lo pude convencer. Tuve que casarlo. Una de esas veces que yo estoy uniendo una pareja, hermano, pero llevado como cordero al degolladero. Porque si le digo no lo caso, se forma un escándalo. Pero con dolor en mi corazón, para verlo fracasar después. Aleluya. Y ahora verlo, hermano, en una doctrina de error, donde casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, por desobediente. Alabanzas al Señor de gloria. La carne y el espíritu están en guerra. Cuando hay un cristiano consagrado, tendrá batallas, tendrá luchas. Cuando alguien se decida a vivir en el espíritu, el infierno se vuelca contra esa persona. Pero mire, yo tengo noticias para Satanás. Aunque el infierno se vuelque contra nosotros, lo cargaremos sobre los hombros y lo depositaremos en el lago de fuego. Alabado sea el nombre del Señor, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria a Dios. No se puede. Nosotros somos hijos de la libre. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Romanos, gloria al nombre del Señor, Romanos 9:7, que la esclava para hijo para esclavitud. Nosotros somos hijos de la libre. Dios nos engendró en Cristo para hacernos libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para servir a Dios. La gente que todavía es esclava, mira, hay gente en la iglesia que son esclavos de vicios todavía. Son esclavos de concupiscencia todavía. Por eso es que usted ve que no se pueden levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios necesita una iglesia que vive en el Espíritu. Hay demasiada gente viviendo en la carne. Dios está buscando una iglesia que viva en el Espíritu. Alabado sea Dios. Pero hermano, este es un país grande. Este es un país para que nosotros tengamos ya un montón de iglesias. Pero hacen falta hombres y mujeres que se tiren en el altar y renuncien. Renuncien. Que vengan al altar a morir. Altar significa piedra en donde se da muerte. Los altares son para sacrificar, para presentar una víctima. Cuando nosotros venimos al altar tenemos que morir. Morir a nuestros propios deseos. Morir a los planes futuros que tenemos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dispuestos a que lo que Dios pida, nosotros se lo concedemos, porque nosotros hemos muerto al mundo. Hemos muerto a nuestra familia. Hay muy pocos convencidos de eso aquí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos evangelizar este país? Mire, este país tiene evangelio, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa. Este es uno de los países donde más falsedades hay en el evangelio. Aquí yo estoy viniendo desde el año 72. Y yo he conocido iglesias aquí que los profetas falsos, quitaron a los pastores y dejaron la iglesia sin pastores para los profetas mandar en la iglesia. Es una herejía del diablo. Ninguna iglesia puede funcionar sin un pastor.
Los profetas no mandan nada en las iglesias. Los profetas no son nadie en las iglesias. El pastor que se deje controlar por la profecía de cualquier miembro es un pastor neófito. Está de dejar el pastorado e irse a vender pan por las calles en una bicicleta. Amén. La profecía tiene su lugar en la iglesia, pero es por el Espíritu y es para confirmar lo que Dios dice en su bendita palabra. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra nunca pasará por encima de esta palabra. La carne y el Espíritu no pueden andar juntos, hermano. El creyente no puede andar con un carnal, porque la Biblia dice: ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Y cómo puede haber acuerdo entre un carnal y un espiritual? Las mezclas Dios las aborrece. Dios le enseñó al pueblo, Dios le puso leyes al pueblo de pureza y de separación, para que el pueblo aprendiera a aplicar estas cosas a la vida espiritual, a la vida religiosa, y se mantuvieran separados. Dios, por ejemplo, le dijo al pueblo: no te vestirás de lana y de lino. O te vistes de lana o te vistes de lino, pero no de mezcla de los dos. Le dijo: no sembrarás trigo y cebada en un mismo campo. O siembras trigo o siembras cebada, pero no me siembres en un campo las dos cosas. Dios le dijo: no uncirás a un buey y a un burro en tu arado. Imagínense. A los burros les sale una peste de la boca, hermano. Y el burro sacándole el cuerpo al olor fétido de la boca del burro. El buey tira por un lado y el burro para otro. Pues un cristiano que esté siempre de amistad con un carnal es como un buey y un burro uncido. Alábale. Gloria al nombre del Señor. En esta obra nosotros no somos mejores que nadie, pero Dios nos ha llamado a estar separados. A mí me han invitado, ya no me invitan porque saben que yo no voy. Se cansaron de invitarme a que yo participara y que yo fuera miembro de asociaciones de pastores. Una vez me dijo un amigo mío: mira, Muñoz, que necesitamos en la asociación de pastores de avivamiento. Y yo le dije: ¿y para qué me necesitan? Bueno, tu talento, eres un hombre de Dios, que si yo ni qué. Y yo le dije: ¿todavía fulano de tal es el presidente? Me dijo: sí, le dije. ¿Y el secretario sigue siendo fulano, el reverendo tal? Sí, le dije. Por eso es que yo no puedo estar ahí, esos son dos impíos. Le dije: yo no sé qué tú haces ahí. Ay, Muñoz, pero uno no puede ser así. Uno tiene, no. Tú sé como tú quieras. Y a mí déjame ser como Dios me quiere. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Dios nos está entregando al mundo, hermano. Nos está entregando al mundo entero. Los países, hermanos, se están abriendo. Ya Dios empezó a hablarnos de los países de la Europa Oriental, hermano. Alabado el nombre del Señor. Yo he estado orando en secreto por esos países. Y el otro día Dios trajo un siervo de Dios en un culto lleno del Espíritu, donde a mí me dijo: hermano, no sé por qué me fijé en sus pies, y mirando sus pies los vi entrar a tal país. Me mencionó el país que no voy a mencionar, y es uno de los países. Yo estoy orando por todos esos países. Alabado el nombre del Señor. Y en Alemania, ya el hermano me dijo que hay otra obra más. Suiza está esperándonos, hermanos. Hay hermanos en Suiza que ya saben del movimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que salir de la mentalidad nacionalista. Hay que echar la mente y el corazón más allá de la frontera de Argentina y de Sudamérica. Gloria a Dios. Hay que levantar los ojos y contemplar los campos que están ya listos para la siega. Pero se necesita gente que vive en el Espíritu. Oh, gloria al nombre precioso del Señor.
Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Una vez había un obrero en un lugar, un obrero nuevo, y quería ser promovido. Pero nosotros nos enteramos que enamoraba a una muchacha aquí. Y después decían, no, esta no me conviene. Y enamoraba a otra acá. Ahí la dejaba entusiasmada. Y ¿qué se cree? Que es la última Coca-Cola en el desierto. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Usted se fija, porque hay gente que no sirve. Hay gente que están en la obra pero no sirven. No sirven porque no viven en el Espíritu, porque no viven rostro en tierra adorando a Dios como se adora a Dios, en espíritu y en verdad. El verdadero adorador es el que se postra y se rinde y muere a todo esperando la voz de Dios para hacer conforme al Dios del cielo le diga. Gloria al nombre del Señor. Para terminar, a este hombre, ese hijo que Dios le dio, el hijo de la libre, el único, no iba a tener ningún otro. Digo, tuvo más hijos después en Cetura, pero este era el único de la promesa. Y Dios un día le dijo, él adorando, hermano, porque hay gente que cree que adorar, gloria, aleluya, eso es alabar a Dios. Santo eres, aleluya. Y decimos, vamos a adorar a Dios, hermano. Y los hermanos se ponen de pie, aleluya, te adoro, Señor. Eso es alabar. Es alabar. Señor, te doy gracias. Eso es acción de gracias. Adorar es postrarse como besando la tierra. Y ahí rendido a lo que Dios diga. Eso es adoración. Señor, he aquí tu siervo. Haz en mí conforme a tu voluntad. Y un día a Abraham le gustaba orar así, le gustaba adorar. Siempre él estaba rostro en tierra. Y un día que estaba adorando, pues el ser adorado se presentó delante del adorador. Porque cuando adoramos a Dios así, es que Dios desciende, hermano. Él dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero hay gente que creen que porque lo pusieron a predicar y Dios le dio un mensajito y se convirtieron 2 almas, ya tienen gano el reino de los cielos y ya son tremendos predicadores. Ay, eso me creía yo una vez, que Dios me había usado en 2 mensajes corridos y ya yo estaba infatuado, estaba empezando. Nuevecito, era miembro de la iglesia. Y un día me invitó un pastor a una iglesia grande, que le dijeron que Dios me había usado en otro lugar y me invitó. Y cuando yo a aquella iglesia grande dije, wow, esta es mi graduación. Pero hermano, le dieron una hermanita para que diera un testimonio y le dijeron que fuera breve y contó 3 testimonios de media hora cada uno. Y yo estaba furioso acá. Ya, yo decía en mi corazón, esta hermanita sin entendimiento, hablando boberas ahí, y yo con un mensaje como el que yo tengo. Mira cómo está la gente aquí tranquila y callada, y yo tengo un mensaje que va a hacer brincar a toda esa gente ahí, y esta señora hablando boberías ahí. ¿Cuándo se callará? Y ella, dale que te dale, dale que te dale, y yo furioso. Cuando al fin llegó el momento que me entregaron, abrí la Biblia. Bueno, ahora sí es verdad que va a caer la gloria de Dios aquí. Prepárese a recibir, hermano. Que ahora viene palabra, abrí la Biblia, leí el texto bíblico y se me fue, me quedé en blanco. Y dije, y no sabía por dónde empezar. Y dije, vamos a leer, vamos a repetir el texto, hermano. Y vuelvo a leer, hermano. Hermano, aquí la palabra, y se me va, y no, hermano, y así estuve como 2 horas hablando disparate, maltratando la palabra. Cuando vi que ya no venía nada, empecé a decir, bueno, ustedes están muertos, que no alaban a Dios, ¿qué le pasa a ustedes? Y empecé a maltratar a la congregación. Y ellos me miraban como con pena. Y yo no quería terminar y no podía. Cuando al fin pude zafarme de aquello, que me tiré de rodillas, dije, ay Dios mío, si se abriera la tierra aquí, yo me fuera para allá abajo. ¿Cómo yo enfrento a esos hermanos ahora? Pero eso hubiera sido fácil, pero el Señor me dejó vivo para que tuviera que enfrentarlo. El primero que vino fue el pastor, bien paternalmente. Manito Muñoz, me dijo, manito Muñoz, como quien dice, pobrecito.
Y yo me sentí peor, y después los hermanos me decían, hermanito, siga para adelante, hermanito, siga para adelante, me decían. Ay, Dios mío. Bendice, alma mía, Jehová. Yo llegué a mi iglesia, hermano, fíjese, salí, mire, que tenía el pecho más ancho que esto, y llegué vacío, desinflado. Alabanza al Señor. Y para colmo, el pastor me dice otro día, hermano Muñoz, usted predica esta noche. Y yo dije, yo no soy predicador, hermano. No se haga, si Dios lo está usando usted, y usted, no, pastor. Después tuve que pedirle perdón, pero no quise predicar, no me atrevía. Entonces me fui esa noche a llorar, y le dije, Señor, yo no voy a predicar más, porque tú me dejaste en vergüenza delante de toda aquella gente. Viste cómo me miraban, cómo me daban palmadas en la espalda. Yo no vuelvo, yo no, mira, no me descarrío, porque yo sé que en el mundo no hay nada, pero predicador, olvídalo. Y el Señor me dejó, y cuando me callé la boca al fin, me dijo, ¿tú sabes por qué yo te avergoncé? Porque si yo te uso como te venía usando en esa noche, te pierdes. Hoy estarías descarriado. Yo te voy a usar, pero tú tienes que aprender a darme la gloria a mí. Y tienes que aprender que no eres tú, que soy yo. Yo haré cosas grandes, pero soy yo, y la gloria me la vas a dar siempre a mí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero hay algunos que creen que porque lo pusieron en un campito y tienen 15 miembros, pues ya se cree que son un D.L. Moody o un Luis M. Ortiz. Alabanza al Señor. Estamos comenzando. Todavía tú no sabes lo que es adorar, y todavía tú no sabes lo que es entregar todo a Dios. Abraham está allí adorando, y viene el Dios del cielo aquí adoraba, y le dice a Abraham, y él sin levantarle el rostro dice, heme aquí, Señor. Y le dice, Abraham, quiero que me hagas un sacrificio, un holocausto. Sí, Señor, si tú sabes que todos los días te los hago, pero esta vez es especial. Pues si quieres 2 carneros, 3, 10, dímelo. Esto es un diálogo que yo me imagino, porque el hombre sabe. Dios le dice, no, yo tengo una idea mejor. Sacrifícame a tu hijo. Y para que no pensara en Ismael, ahí sale al desierto a buscar a Ismael. Sí, porque eso es otra cosa, que nosotros queremos darle a Dios lo que no queremos para nosotros. Dios le dijo, al que tú amas, a tu único, al que tú amas, a Isaac, quiero a Isaac en holocausto. Mire, yo me quiero poner por un momento en la piel de Abraham. Yo me imagino que él se aplastó más en la tierra, pero le dijo, está bien, Señor, tú eres Dios todopoderoso, no puedo negarte nada. Bueno, mire, eso no es fácil. Pero de allí se levantó, y por esa madrugada se levantó de madrugada, levantó al hijo en el baldó del asno, puso la leña, buscó una antorcha, se puso el cuchillo en la cintura y le dijo, mi hijo, vamos al sacrificio. Jehová me ha pedido un sacrificio especial, vamos. No le dijo lo que era, ni se lo dijo a Sara tampoco, porque si se lo dice a Sara, Sara iba a estar protestando. Sara iba a razonar. No se puede razonar cuando Dios pide. Cuando Dios pide hay que darle, sin razonamientos de ninguna clase. Cuando Dios nos ha pedido algo hay que entregarlo. Así que él no le notificó a Sara, la dejó durmiendo y salió 3 días de camino, 3 días con el corazón sangrando, 3 días, los últimos 3 días con su hijito amado, el hijo de la promesa. Aleluya. Y cuando al fin dejaron los cielos y suben al monte, el hijo que estaba acostumbrado a sacrificio pasó balance, leña, fuego, cuchillo, pero aquí falta lo principal. Le dijo, Padre mío, heme aquí, mi hijo, y aquí la leña, tú tienes el fuego y el cuchillo, pero ¿y dónde está el cordero?
Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. ¿A dónde estaba el que nació según la carne? ¿Por qué Dios no pidió a Ismael? Pues no le hubiera sido tan difícil, porque al fin lo echó de la casa. Pero el hijo de sus entrañas, aleluya, aquel en quien Dios le dijo que le iban a nacer gente y que en él, en esa simiente, no meramente en Isaac, a través de él, y por ahí, por el túnel genealógico, alabado sea Dios, vendría aquella simiente prometida en el principio, que le daría a Abraham hijos como las estrellas del cielo. Mire, todos somos hijos de Abraham aquí. Porque no son hijos de Abraham los descendientes de él según la carne, alabado sea Dios, sino aquellos que han sido hechos libres. Gloria a Dios. Y entonces llegan al lugar de sacrificio, lo ata, lo pone en la leña, ya el hijo sabe quién es el cordero. Gloria al nombre del Señor. Pero él le dijo algo a los hombres: el muchacho y yo iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Este era un hombre de fe, hermano, porque era un hombre que sabía adorar. Y cuando uno sabe adorar, uno conoce a Dios, hermano, porque a Dios se le conoce en la adoración profunda. En la comunión íntima con Dios es que se conoce a Dios, y uno sabe que Dios no es loco, que cuando Dios pide algo, Él sabe lo que está haciendo. Yo escucho un siervo de Dios, que Anita tiene que acordarse de esto, que Dios le dijo un día: hijo, entrégame a tu mujer y a tus hijos, entrégame tu hogar. Y él le dijo: Señor, si yo soy soltero, yo no tengo hogar, ni tengo mujer ni hijos. Y el Señor le dice: pero tú quieres un hogar, ¿verdad? Y quieres una mujer y quieres hijos. Sí, bueno, entrégame eso, y quédate para servirme, quédate soltero para servirme. Y él le dijo al Señor: sí, Señor. Y nunca se casó. Oh, gloria al nombre de Cristo. Cuán precioso es nuestro Señor. Un colombiano que murió ancianito en el Señor, lindo en Cristo, le dijo un día al Señor, era ateo, pero le dijo un día al Señor: si yo no creo que tú existes, pero si tú eres real, si es verdad que tú eres real y tú me sanas de esta tuberculosis que tengo en los 2 pulmones, yo te prometo no casarme jamás y servirte toda mi vida. Y así fue, hermano, así lo hizo. Dios lo sanó. Y el hermano Mora, me acuerdo siempre el último día que estuve en la última escuela dominical, después de la última convención que fue, yo lo iba a buscar siempre para las convenciones. Se quedaba en mi casa, y la mañana después de la escuela dominical lo llevaba a su casa. Y ese día levantó la manita que le temblaba así ya, y dijo: hermanos, les digo adiós, esta fue mi última convención. Ya el Señor me viene a buscar, hermano. Yo no puedo olvidarme de aquel día. Alabado sea el Señor. Cómo ese siervo sabía que se iba. A lo poquito cayó en el hospital, mandó a buscar a mi esposa, le dijo el último deseo, ella le llevó lo que quiso, y al otro día se fue con el Señor, alabando y glorificando a su Dios. Aleluya. El verdadero adorador sabe entregar, hermano. El verdadero siervo y la verdadera sierva de Dios sabe entregar. Lo entrega todo, no se queda con nada, hermano. Lo entrega todo, gloria al nombre del Señor, porque entiende en la adoración que Dios lo entregó todo. Dios entregó lo mejor que tenía por salvarnos. ¿Cómo podemos nosotros, criaturas malagradecidas, negarle a Dios nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia? Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo un hijo descarriado, hermano. Un hijo que yo se lo entregué al Señor cuando era niño, cuando nació, como a todos mis hijos, para que le sirviera en la obra, y él está apartado. Y Dios está haciendo unas demandas muy grandes en mi vida. Y digo: Señor, ahí está mi hijo. Tú sabes lo que vas a hacer con él. Yo no lo puedo dejar por ahí. Tú sabes lo que vas a hacer con él. Él es tuyo, Señor.
Todo lo demás está en las manos del Señor. Nuestra vida no nos pertenece, hermanos. A su nombre sea la gloria. Porque Él es mi Dios. Él es tu Dios. Y yo vivo enamorado de Jesucristo. Porque Jesucristo todo lo que me ha hecho ha sido bien. Porque a pesar de lo que somos, Él nos bendice. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos defiende. Él nos protege, hermano. Se han levantado enemigos sin número, pero aquí estamos, aleluya. Todos los que se han levantado contra nosotros han caído delante de nosotros. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos en pie, hermanos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dios es maravilloso. El Señor es precioso, hermanos. Este es el tiempo de la consagración. Es el tiempo de ver la gloria de Dios, hermano. Dios quiere mostrarnos su gloria. Pero la carne y el espíritu no pueden estar juntos, hermano. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hay personas que quieren abarcar demasiado, hermano. Hay personas que no piensan en la obra, piensan en ellos mismos. Hay obreros que han sufrido un poco y ahora quieren resarcirse de lo que sufrieron. Y ahora no piensan en volver a sufrir o empezar de nuevo. Pero en Cristo hay que estar dispuestos a empezar de nuevo siempre. Oh, gloria a Dios. Si no es así, hermano, no podemos servir más a la obra. Si nosotros nos tornamos ahora egoístas y queremos abarcarlo todo, no podemos, hermanos. Hay quien sueña con tener iglesias grandísimas. Nosotros nos hemos pasado dividiendo nuestra iglesia. No que se nos ha dividido la iglesia, sino que la hemos dividido nosotros. Levantamos, buscamos un local, una barriada. Sacamos los miembros que tenemos que son de esa barriada, los ponemos ahí, ponemos un pastor de la iglesia y entregamos esa obra al movimiento. Y así lo hemos venido haciendo una y otra vez. Y Dios llenando la iglesia otra vez, aleluya. Oh, qué lindo es el Señor, hermano. Oh, cuán precioso es nuestro Dios. Y esas iglesias no las administro yo. Nosotros pagamos el local. Y cuando la iglesia empieza a ser autosuficiente, se la entregamos al movimiento. Y dejamos que el pastor la administre. Y ya no tenemos nada más que ver con eso. Porque no trabajamos para nosotros. Trabajamos para el Dios del cielo. Hay pastores que quieren pastorear 2 y 3 iglesias. El pastor mío decía, el hermano Teodoro Marrero, no se pueden asar 2 lechones al mismo tiempo, porque se te quema uno y el otro se te queda crudo. No se puede ser egoísta, hermano. Hay que ser desprendido. Alabado sea Dios. Hay que confiar en el Dios que nos llamó cuando no éramos nadie, cuando no éramos nada. Él nos llamó, Él nos bendijo, Él nos prosperó. A su nombre sea la gloria. Y ahora nosotros tenemos que seguir siendo fieles. Nosotros tenemos que seguir siendo desprendidos y demostrarle a Dios que la fama, que el dinero no los daña, que los cargos en la obra no los dañan. Hay muchos dañados, hermano. La carne no puede andar con el espíritu. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. Alabado el precioso nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Yo estoy orando a Dios que en este congreso el Señor nos rompa y nos haga de nuevo, hermanos. Que la palabra de Dios siga bajando como martillo noche a noche y día a día. Y el Señor nos rompa y nos haga nuevos, hermanos. Porque las cosas que Dios va a hacer necesita gente dispuesta a que Él haga con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No confíes, hermano, en las cosas que tú puedes ver. No confíes tampoco en tu propia prudencia. Confía en Dios. Espera en Él, aleluya. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Dios va a hacer maravillas. En esta noche
yo quiero extender un llamado, pero no es un llamado de emoción, por favor. Que a veces hacen llamado y pasan las personas que ni siquiera pueden, que realmente están emocionados. Esto no es asunto de emoción. Cuando uno toma una decisión, es una decisión seria y real. A Dios no le gustan los apresuramientos. Dios está demandando y pidiendo vidas. Lo que Dios está pidiendo es tu vida, hermano. Dios quiere tu vida rendida a Él, incondicionalmente, fuera de toda consideración familiar, alabado sea Dios, o de cualquier otro tipo de consideraciones. Dios quiere que tú en esta noche, si realmente tú eres un verdadero adorador, si realmente tú andas en el Espíritu, pues a ti Dios te necesita. Dios quiere hacer cosas preciosas con tu vida. Yo quiero que vengan al altar aquellas vidas que realmente hoy se proponen renunciar a todo y adorar en el altar, dispuestos a con ellos como Él quiera. Aleluya. El altar está abierto. Bendito sea Dios. Solo para decisiones serias, para personas que realmente hoy mueren para sí y para los suyos y comienzan a vivir única y exclusivamente para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre.